que el gobierno está en la capacidad de asegurar que no se repetirán casos como el de Odebrecht. Cree que el gobierno está en la capacidad de asegurar, como lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, que no se repetirán casos como el de Odebrecht. Las respuestas las leo en el Twitter a @exitosap y @maribeltoledo. Más adelante también vamos a abrir los teléfonos, se los recuerdo, 251-9422, 467-4499 son los teléfonos de Exitosa. Ahora sí estamos con la congresista Marisa Glave. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos y a todas. A ver, empecemos por lo primero, por la introducción que hacía al inicio del programa, porque este ha sido un fin de semana agitado en varios ámbitos y también al interior del Frente Amplio. A propósito de la votación del señor Castro, que además lo tuve como invitado en el horario de la mañana, él votó a favor, para quienes no están al tanto, de la presidencia del señor Albrecht de Fuerza Popular para la Comisión Lavallato, y esto por supuesto ha generado conmoción al interior del Frente Amplio, que se pronunciaron ustedes con una carta muy enérgica al señor Arana. ¿Por qué esta carta? Para ir paso a paso. Maribel, en realidad, de manera muy concreta, esta era la posibilidad de que esta comisión pudiese tener alguna presidencia que no formara parte del fujimorismo. El fujimorismo tenía solamente 2 miembros, ambos miembros con cuestionamientos. La señora Beteta ha tenido cuestionamientos a lo largo de 8 años aproximadamente por investigaciones de posible lavado de activos, y estamos en una comisión que va a discutir lavado de activos. Y el señor Albrecht ha sido vicepresidente del señor Curi durante su gestión como gobierno regional, ha sido funcionario el señor Curi en la época en la que él fue alcalde provincial, y además sabemos todos, era un gobierno bastante cercano al señor García, ¿no? Entonces eso ha generado muchas suspicacias y dudas sobre la posible neutralidad del presidente. Había posibilidad de alguna articulación diferente y nos parece extraño que se haya votado de esa manera, ¿no? Y nos parece extraño además porque no se discutió en bancada. Ahora, ok, no se discutió en bancada la votación a favor de Albrecht, pero ¿se discutió en bancada la nominación de Castro para integrar la comisión? No, tampoco se discutió, por eso es que hemos solicitado por escrito al vocero de la bancada. Yo espero sinceramente que pronto haga una convocatoria. Desde el 18 de diciembre no tenemos reunión como bancada, ¿no? Castro lo que ha dicho es que nadie que no sea cercano a Verónica Mendoza puede lograr protagonismo, que digamos que eso es lo que están buscando ustedes al impedir que sea él el presidente, en primer lugar el presidente de la comisión, porque lo que dice es: yo debí ser presidente de la comisión. Bueno, sí, él podía haber sido el presidente de la comisión. De hecho, el señor Alberto Quintanilla fue uno de los que promovió públicamente, si usted revisa sus declaraciones, la posibilidad de que él sea el presidente de la comisión. Y Alberto Quintanilla es precisamente del Nuevo Perú. Entonces, es sorprendente. Yo creo que el señor Castro lo llamaría, la verdad, a la reflexión y a la mesura. Le he mandado hoy día una carta que se enviará también notarialmente, pidiéndole que haga una rectificación de varias de sus declaraciones sobre mi participación. El señor está mintiendo. Lo que ha dicho básicamente es que digamos, de alguna manera, usted estaba complotando, por decirlo de alguna manera, contra él al proponer a Vitocho, ¿no? Bueno, yo no sé de dónde ha sacado el señor, le he pedido que por favor aclare esos temas. Creo que en política hay que tener un poco de rigurosidad y un llamado además, porque estamos en un momento difícil en el país, en el que lo que necesitamos es mostrarle a la ciudadanía que hay grupos políticos que estamos realmente dispuestos a no transar con la corrupción. ¿Quién quería, Marisa Glave, que sea presidente de esa comisión? A mí me hubiera gustado que fuera el Frente Amplio que presida esa comisión. ¿Así sea Castro el integrante? A mí me hubiera gustado que debatiéramos en el Frente Amplio quién debía presidir, y si es que se hubiera decidido que fuera él, hubiera apoyado esa iniciativa. Lo que me sorprende es que no se haya hecho esa discusión. Que se haya hecho todo a espaldas de este otro sector. Sí. Ya, pero esto de alguna manera es la manifestación clara de que ya hay una división que todos pronosticábamos y que todos sabíamos iba a ocurrir, y que en realidad todos esperábamos que fuese, en el mejor de los casos, para las próximas elecciones. Se ha adelantado a las próximas elecciones esta división, ¿no? Mira, Maribel, en realidad hay distintas organizaciones que formamos parte. Hay un intento de parte de distintos sectores del Frente Amplio de buscar puentes de diálogo. En esos intentos estamos nosotros también. Yo le hago un llamado fraterno al compañero Marco Arana con mucha sinceridad. Le he pedido por escrito que tengamos una reunión, se lo vuelvo a pedir por acá. Yo creo que son cosas que se pueden resolver si apelamos a los principios de democracia básica, que creo que fueron los que inspiraron. ¿No ha contestado Marco Arana la carta? No. Ni tampoco ha habido una llamada, un WhatsApp. Ha señalado en un mensaje que intentará una reunión cuando tengamos la mayor cantidad de nosotros en Lima. Le hemos vuelto a reiterar el pedido y ojalá que pronto se dé. ¿No es esta desesperación porque no están consiguiendo firmas, que es lo otro que dijo el señor Castro? No, lo invito al señor Castro a que se preocupe un poco más sobre la corrupción y deje de intentar cámaras en golpes arteros, creo, a compañeros de su bancada. ¿Tuvo alguna conversación, solo para estar claros en este tema, con Gino Costa, que supuestamente habría sido el intermediario para promover la candidatura de Víctor Andrés García Belaunde? No, yo he hablado con el señor Costa después, precisamente preocupada por lo que había pasado, para poder enterarme qué cosa había ocurrido, pero nunca he conversado con el señor Costa antes de esa elección.
ni he promovido la candidatura de nadie, y eso es precisamente lo que le estoy poniendo por escrito al señor Castro. Ha mandado entonces una carta notarial al señor Castro, que acá me la está entregando, a ver, dice, le escribo en relación a sus recientes declaraciones, entre ellas la publicada el pasado 8 de enero, es de conocimiento, bueno, sobre el particular me permite informarle lo siguiente, es absolutamente falso lo que afirma, bueno, un poco en la línea de lo que está diciendo ahora mismo, ¿no es cierto? Ningún temor e investigación alguna motiva mi cuestionamiento a su designación como miembro de nuestro grupo parlamentario en dicha comisión, que se investigue cualquier presunto acto de corrupción. Ese era el otro punto que quería tocar con usted. Lo otro que dice es que ustedes están preocupados por la línea amarilla, por Susana Villarán, gobierno edil en el que además usted ha sido regidora. En la línea de lo que se ha dicho en otro partido, que no es el suyo, ¿usted está segura, digamos, podría poner las manos al fuego porque en esa gestión no hubo ningún acto de corrupción? Mira, yo creo que es un error que una persona diga mete las manos al fuego de una manera de intentar impedir investigaciones. Yo creo que una persona como Susana Villarán, que es una persona con la que he tenido distanciamientos políticos, pero a quien conozco y creo en su honestidad, creo que lo que más le conviene a ella y más le conviene a todo el mundo es que este y cualquier otro tipo de contrato de la municipalidad sea investigado. Sinceramente creo que todo funcionario público debe ser investigado y esa es la manera de garantizarle a la ciudadanía que no existió corrupción. ¿Usted admite que este fue un mal contrato, el de Puente Piedra? Mira, yo estuve conversando con Gustavo Guerra, sugeriría que lo invites. Lo tuve invitado el día sábado y lo conversó. Él admitió, él dijo que era mejorable sin duda, que era un contrato que no era, digamos, óptimo, pero tampoco era delictivo, por ponerlo así, o ilegal, era un poco su posición, ¿no? Mira, digamos, como se presentó este proyecto al Consejo de Lima, se presentó como un proyecto de más de 590 millones de dólares de inversión para la ciudad, un monto que la ciudad no tiene, menos para una inversión de más de 36, si no me equivoco, 36 o 37 intercambios entre la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Ramiro Prialé. Es una obra de envergadura grande, digamos, o sea, realmente va a tener un impacto sobre la ciudad. Lo que sorprende es que el alcalde diga que está con las manos atadas cuando él mismo viene haciendo modificaciones al contrato, ¿no? O sea, es decir, el día 22 de diciembre, según además nos han informado los regidores de la Municipalidad de Lima, se aprobó este dictamen, que te doy acá también, que es un dictamen que señala que existen negociaciones entre la empresa concesionaria y el concedente, que es la Municipalidad de Lima, para poder, de alguna manera, impedir, para que la Municipalidad de Lima deje de recibir el 4% y que lo del reciba peaje y lo Rutas reciba de Lima. directamente Rutas de Lima. Y esto no se hizo con ninguna adenda, ¿no? Se hizo a través del Consejo, nada más. Lo que pasa es que creo que entiendo, deberá haber una adenda de todas maneras, porque en realidad son 3 elementos los que están planteando en ese dictamen. Son 20 millones, entiendo, la cuenta de fideicomiso, 4% del peaje y además la ampliación de 3 años de la concesión. Creo que han pasado por el Consejo el 4% del peaje porque es un derecho formalmente del municipio y cuando hay un ejercicio y un usufructo sobre un derecho, debe ser el Consejo de Lima quien decida no tenerlo, ¿no? Yo la verdad he leído con sorpresa ese dictamen, sería interesante que los regidores puedan formar parte de un debate tal vez aquí contigo, porque la verdad es que no parece haber ningún sustento económico de fondo para esa decisión. Y en todo caso, acá hay temas que tendríamos que entrar a discutir todos los peruanos y todas las peruanas. Yo parto de decir que si hubieron errores, probablemente pudieron haber errores, que siempre es perfectible y mejorable una concesión, tan es así que la misma Susana Villarán hizo una renegociación de un contrato que le parecía que estaba mal. El señor Castañeda decidió anular el Río Verde para hacer un bypass, con lo cual muestra que también pudo hacer un cambio, y después ha pasado por el Consejo esta nueva concesión, señalando además un beneficio adicional para el concedente. Todas estas cosas significan que pueden haber modificaciones. Lo que sorprende y lo que preocupa es que a pesar de que desde el año pasado distintas organizaciones, congresistas, le han estado pidiendo al alcalde de Lima que tenga reunión con los vecinos, no lo han hecho. Yo misma he mandado formalmente un oficio el 24 de octubre, déjeme leerlo, el 24 de octubre el alcalde dirigió el doctor Luis Castañeda, alcalde de Lima, dice: de mi consideración tengo el agrado de dirigir a usted para saludarlo y a la vez para hacerle llegar el documento remitido a mi despacho por los dirigentes de la Coordinadora Interdistrital de la Organización de Lima Norte Callao. En el referido documento los recurrentes solicitan que se les haga llegar información relacionada con la ejecución del contrato Vías Nuevas de Lima. Sobre el particular, a fin de dar respuesta a los ciudadanos, le agradeceré que tenga bien disponer a quien corresponda que se remita a mi despacho la documentación. ¿Se le dieron? No. Entonces, creo que es importante que tengamos una práctica, Maribel, en general, no importa de qué fuerza política es uno, ni de qué tendencia es uno, ni a quién representa dentro del espectro político, pero una buena práctica importante es tener diálogo.
Esta población de Puente Piedra viene solicitando desde el año pasado en varias oportunidades tener una mesa de diálogo en la que se pudiera entrar en una discusión. Totalmente de acuerdo. Segundo punto que creo que es importante es, siempre el Estado puede cambiar términos de negociación con un concesionario, porque por eso es una concesión, Maribel. Y porque en la concesión lo que uno busca precisamente es que el Estado, ¿no es cierto?, no tenga el riesgo económico. En este caso es sorprendente que le estén dando un 4% adicional a la empresa precisamente por riesgo económico. Habría que preguntarle al Ministerio de Economía y Finanzas si ha evaluado, por ejemplo, si es que acá hay perjuicio o no hay perjuicio a la municipalidad. Porque además se señala, Maribel, que también es sorprendente, que tiene que ver con supuestos mayores costos de la expropiación. Esto se supone que debió acelerarse desde el primer momento. ¿Por qué están esperando hasta ahora para la expropiación? ¿Por qué no se hizo en el 2014? ¿Hay parte de responsabilidad o no en el concedente? Es decir, hay que ver un conjunto de elementos que creo merecen una atención un poco más rigurosa de parte de nuestras autoridades. Y en general, algo que ya no tiene que ver ni con Castañeda ni con la Municipalidad de Lima, sino que tiene que ver con cómo hasta hoy en el Perú funcionan las alianzas público-privadas. Han ido avanzando de manera acelerada a través de iniciativas privadas más que iniciativas públicas. Prácticamente todas las alianzas público-privadas que están hoy en funcionamiento en el Perú, ninguna ha tenido concurso, es decir, todas han pasado por iniciativa privada que te permite un conjunto de beneficios para el que presenta la iniciativa, y así han funcionado prácticamente todas, Maribel. Entonces tendríamos que ponernos a pensar en general cómo es la relación del Estado con el sector privado en este tipo de concesiones. De acuerdo. Ahora, puntualmente sobre este tema de Puente Piedra, yo entiendo y comparto con usted plenamente el tema de que el municipio no puede decir al día de hoy estoy atado de manos, porque finalmente es el alcalde y, como bien señala usted, hay precedentes de que ellos han renegociado otros contratos, de acuerdo con eso. Pero lo que veo acá es, por un lado, un alcalde que no quiere asumir la responsabilidad que le toca al día de hoy, pero por otro, una gestión anterior que quiere, digamos, llevar la discusión a que el alcalde actual no hace nada, cuando en realidad el meollo del asunto está en la firma de ese contrato de esa anterior gestión. Es decir, para ponerlo en simple, dos garitas muy pegadas. Y eso es una mala decisión, que creo yo falta un sinceramiento de decir, sí, la fregamos pues, la fregamos. Mira, yo creo que en realidad los responsables del contrato en su conjunto tendrían que responder. Yo lo que te digo es en genérico lo que yo he visto y lo que creo que en realidad era necesario para la ciudad. Hay cosas de ese contrato, Maribel, que son importantes rescatar, que el otro día me lo comentaba el regidor Hernán Núñez, y me decía, por ejemplo, el contrato dice que las garitas pueden moverse por acuerdo de las partes y que por tanto pueden moverse en toda la concesión. Hay un conjunto de cambios que se han hecho en la implementación sur, por ejemplo. Distintos sectores de la población sintieron que cuando se hizo, por ejemplo, el puente Alipio Ponce, hubo interferencias que fastidiaron y que por tanto pedían que hubieran accesos adicionales, y se hicieron los accesos adicionales. ¿Por qué? Porque los proyectos son vivos, porque también finalmente se hacen en un territorio donde hay población y donde puede haber afectación a la población, y por tanto están sujetos a modificaciones. ¿Eso quiere decir que ese fue un contrato perfecto? No. ¿Quiere decir que puede ser revisable? Por supuesto. ¿Pueden haber equivocaciones en un contrato? Sí, como en cualquier tipo de decisión pública. ¿Puede haber corrupción en ese contrato? Eso es lo que hay que investigar. Yo espero que no. Como te digo, creo en personas como Susana Villarán, creo que ella es una mujer honesta, pero sí creo que todo tipo de decisión pública tiene que ser sujeta de investigación hasta el último milímetro, Maribel, porque siento que esa es la única manera de garantizarle al ciudadano que no hay corrupción de por medio. ¿Odebrecht tuvo que ver con la financiación de la campaña con el no? Yo hasta donde entiendo, no. Hasta donde usted conoce, no. Lo que pasa es que yo no manejé cuentas, pero hasta donde yo conozco y la información que presentaron públicamente, no. La información de la financiación de la campaña revocatoria la tiene el Jurado Nacional de Elecciones desde el 2013, formalmente entregada por quien era el representante legal en su momento de Fuerza Social, el señor Marco Antonio Ceballos. Vamos a ir a una pausa, si me permite, congresista, quedarse con nosotros. Vamos al resumen de noticias y volvemos para seguir hablando de este tema y también de las facultades que finalmente se le dio al Ejecutivo y que ya venció el plazo el día sábado, si no me equivoco, ¿no? El sábado ha vencido el plazo. Y han sido 112 decretos. Vamos a hablar de algunos de los más importantes con la congresista Gladia. Vamos al resumen de noticias y volvemos con más. Esto es Exitosa. Ya regresamos con Maribel Toledo Ocampo en Exitosa. Suena tu voz. ¡La caribeña sí suena! ¡La caribeña! ¡La caribeña sí suena! La caribeña sí suena porque tiene buena música. ¡La caribeña sí suena! ¡La caribeña sí suena! Suena tu respuesta. Suena la cumbia. Sonamos en todo el país. La caribeña. Sí suena.
Estudia una carrera profesional con el sistema a distancia de la Universidad Alas Peruanas. Supera los límites de lugar, tiempo y espacio. ¡Supérate! Estudia una de nuestras 10 carreras en una moderna plataforma virtual con asesoría permanente y docentes de primer nivel. Examen de admisión a nivel nacional. Infórmate en duep.uap.edu.pe. Radio La Calle Primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima 26 grados, en Huancayo 17 grados, 12:33. Tenemos información en vivo desde Lima Norte con Carlos Guamán. Adelante. Gracias a usted, información en vivo. Vecinos del kilómetro 39 de la Panamericana Norte, en el distrito de Ancón, vienen siendo amenazados por una masa de zancudos, el cual sus pobladores piden al Ministerio de Salud una campaña de fumigación porque están atacando a los niños. Desde hace una semana, los pobladores de la Asociación de Propietarios Señor de Cachuy, en el kilómetro 39 de la avenida Panamericana Norte, donde se encuentra la laguna de oxidación Atajo Abierto, que viene causando olores nauseabundos y picaduras de zancudo a niños en la zona. Los pobladores están pidiendo al Ministerio de Salud esta campaña de fumigación para eliminar a los insectos que por temporada de verano están atacando en la zona. Los vecinos han reclamado a los establecimientos de salud de la zona y autoridades, pero poco nada les han tomado interés. Finalmente, los pobladores de la Asociación de Propietarios Señor de Cachuy piden urgente a la ministra de Salud, Patricia García, una campaña de fumigación para que antes que se expandan estos animales provoquen alarma en el distrito. Desde Lima Norte informó Carlos Guamán para Exitosa Noticias. 12:35. El ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, anunció que el gobierno invertirá más de 4.300 millones de soles este año en proyectos de agua y saneamiento en todo el país, a fin de cubrir la brecha de déficit en estos servicios. En el plano regional, desde Loreto nos informa Néstor Neira. Adelante. Información en vivo desde Loreto. Debido a las constantes fuertes lluvias y aumentó su caudal del río Marañón, llegando a los 26 pies de altura en el Pongo de Manseriche, inundando a la población de Villa Sarandilla y otros pueblos ribereños. Cabe recalcar que la población de Villa Sarandilla del distrito de Manseriche teme por las derrumbes de erosión del río Marañón, ya que está afectando a las poblaciones diferentes debido a que la quebrada de la Andía ingresa por la parte posterior de la población y amenaza quedar aislada en cualquier momento. Las autoridades, como es el alcalde y otras autoridades y población, piden al gobierno regional y al gobierno central estar enviando dos dragas para reforzar y desviar el cauce del río y evitar daños y perjuicios en viviendas y sembríos y en zonas ganaderas. Informó Néstor Neira para Exitosa Noticias. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM. Más adelante en estudios, Germán Esmolarana, ex vicepresidente del INPE. 12:36. Continuamos con Maribel Toledo Ocampo en Exitosa.
57 de la tarde, estamos con la congresista Marisa Glave. Estaba revisando en la pausa el dictamen del acuerdo de consejo que ha traído, que nos ha alcanzado, donde se acuerda básicamente que ese 4% que tenía que ir a la Municipalidad de Lima se da al concesionario Rutas de Lima, ¿no? Ahora acá hay y esto básicamente por un incremento de 75 millones de dólares en las expropiaciones, ¿se entiende, no? Aparentemente, una de las cosas que han solicitado los regidores, y creo que sería bueno, insisto, en que invites a Nan Núñez, que al regidor Núñez, que es el que ha estado investigando, es que ellos han pedido los documentos que sustentan esta supuesta elevación de 75 millones y no se los han entregado, ¿no? Y eso sorprende. Y sorprende también en este dictamen, que justo me lo entregaron el día de ayer y que estoy revisando, que en la página 4, por ejemplo, en el numeral 6, alrededor de un informe de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, se dice, por ejemplo, que la cesión de este 4%, para que nos entiendan quienes nos escuchan, digamos que en el peaje todos pagamos, ¿no es cierto? Y eso genera un 100%. De ese 100% hay una parte que suele ir al mantenimiento, entre un 60-70% aproximadamente, y luego hay un pequeño margen que es el que en teoría sirve para hacer obras nuevas. La gracia de entregar una concesión es que ese pequeño margen en realidad duraría muchos años hasta que tú puedas hacer una obra, la puedan hacer rápidamente, como hemos visto que las están haciendo y que el señor Castañeda las inaugura y pone su nombre. Pero luego, lo que se ha planteado en este contrato es que el 4% de ese 100% en total, sin importar a qué va, entre directamente como caja líquida a la Municipalidad de Lima una vez que terminen las obras obligatorias. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 4% en realidad es casi como, por decirlo de alguna manera, el 20%, si se quiere, o algo por el estilo, frente a lo que ingresa como con posible ganancia, digamos, ¿no? del pago del peaje. Acá lo que se señala es que la cesión de esta retribución, en cuanto aún no se han terminado las obras, no se está entregando a la Municipalidad de Lima. Y luego dice, acá, por tanto, aún no recibimos esta retribución que se encuentra en condicional a un flujo futuro. En ese sentido, no se causaría perjuicio económico a la Municipalidad de Lima, dado que esta retribución actualmente no viene siendo utilizada por la Municipalidad. Es sorprendente, pues, un análisis así. ¿Cómo no va a haber perjuicio a la Municipalidad? Obviamente habrá, ¿no? Entonces, hay varias cosas que preocupan. Yo creo que es importante todos ponernos paño frío. No se trata de que yo quiera perseguir al alcalde Castañeda o que el alcalde Castañeda quiera perseguir a la señora Villarán. Creo que todos debemos entender que somos limeños y limeñas en este caso, por ejemplo, o peruanos y peruanas, y queremos saber a fondo qué cosa es lo que está ocurriendo y cuál es el modus operandi de este tipo de empresas. Lo que dice el señor Gorriti, por ejemplo, en la mayoría de los informes que han publicado, es que el mecanismo a través del cual esta empresa permite esta empresa Odebrecht, incrementos en sus ganancias, es a través de ¿qué? De adendas, de modificaciones de contrato, de sobrecostos de obras, de supuestamente adicionales de gastos y de costos frente a lo que finalmente era el proyecto original, y a través de eso se van generando mayores beneficios para la empresa. Una de las cosas que ha señalado el señor Guerra García hace poco es que justo esta empresa está vendiendo parte de sus acciones en muchas concesiones, entre ellas esta. Y sorprende que se haya adelantado la puesta de la garita antes de que terminaran las obras y que se apruebe un acuerdo como este en el Consejo. Para hacer más atractiva la oferta de venta, no suben sus acciones en el mercado. Obviamente, pero insisto, y bueno, ya usted lo ha admitido, que ese contrato pudo ser mejor firmado por lo pronto. En cuanto a la proximidad de la garita, y la otra que me parece una ausencia máxima y que le hemos hablado en la pausa es ¿por qué no había una ruta alterna? Eso se debió establecer desde el inicio. Sí, yo creo que en eso tienes toda la razón, Maribel, y creo que sí es necesario reconocer que hay errores, que esos errores se deben corregir y que es importante investigar el contrato como también las modificaciones que se vienen haciendo, pero sobre todo garantizar pues que la población esté en las mejores condiciones y mantengamos un principio que sí creo que es un principio básico, que es que quien no tiene una ruta alterna tiene un perjuicio, pero quien sí tiene una ruta alterna, entonces, y quiere entrar en una Panamericana, que pague por esa Panamericana, porque ahí sí hay un tema de fondo que tiene que ver con que en el Perú, y en Lima en particular, el 70% nos movemos en transporte público. Que pague por esa Panamericana, pero entonces, sin que me incrementen el peaje cada vez que quieren. Eso solamente tiene que ver con los pagos, que tienen que ver con el mantenimiento, y que es un tema que habrá que ver y revisar frente al tema de la concesión. Pero sí es cierto que no es justo que en una ciudad con unos problemas tan grandes de desigualdad y de pobreza tengamos que destinar la mayor cantidad de recursos públicos En ciudades como Bogotá, las concesiones casi ya no se hacen, porque se logra cómo financiar ese tipo de obras a través de la recuperación de plusvalías. Tenemos que atender llamadas del público, pero antes de eso no quiero dejar de tocar con usted el tema de las facultades que se entregaron al Ejecutivo y que han dado luz. ¿Se han excedido o no se han excedido las facultades otorgadas? Y de estas iniciativas presentadas, ¿cuál cree usted son aplaudibles y cuáles más bien criticables?
Mira, nosotros estamos en mi despacho y además hemos solicitado también una reunión para hacer una evaluación en conjunto de los decretos que se han entregado. El sábado hemos terminado de tener el último paquete, así que tenemos hasta el día jueves, que entiendo que nos ha convocado el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Torres, para evaluar. Yo en principio puedo decir dos cosas. Una, sobre la delegación que hicimos en vivienda. En lo personal tengo preocupación por el exceso de fortalecimiento a las capacidades de la OTAS. La OTAS es el organismo técnico que tiene que supervisar el funcionamiento de las EPS. En sencillo, ese exceso de fortalecimiento, la preocupación que tenemos es que pueda constituirse en un directorio nacional sin reconocer la existencia de los procesos de descentralización y los gobiernos locales, y que no vaya énfasis, Maribel, es que les dábamos competencias siempre y cuando no supusieran caminos a la privatización. Porque las empresas públicas de servicios esenciales, como el agua, no pueden ser fruto del lucro, pues, Maribel. En realidad, el agua es fundamental, ¿no? Eso uno. Lo segundo es que yo saludo que se haya Odebrecht. Podría y debiera ser juzgada y debiera tener una sanción a través de la como persona jurídica. Exacto. Entonces, ¿pero qué ocurre? A mí me sorprende que no se haya incluido todos los supuestos. Yo presenté un proyecto de ley, el 175, cuando tú te apropias del presupuesto público. Y la colusión, que es lo que es sorprendente, porque es lo que tiene que ver con este caso, es cuando un funcionario público o el Estado se pone de acuerdo con el privado para las normas de juego para una concesión. Y no está incluido. Lo que la verdad me parece débil, así que voy a recuperar el proyecto que yo ya presenté, el 175, que sí contempla. Jorge, del centro de Lima. Jorge, lo escuchamos. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todos los oyentes del país. Gracias. Si de algo tengo que estar agradecido, que ya no estén en la municipalidad del grupo de la señora Villarán y la señorita ahí presente. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, ya se fue la llamada, porque en realidad no queremos, por favor, si me permitiera, a nivel, dos cosas. Una, sí es una bandera del Tahuantinsuyo, la plurinacionalidad en el país, y me gustaría decirle al señor que menos mal en el Perú estamos avanzando hacia el reconocimiento de derechos, que no se puede discriminar a ninguna persona por su orientación sexual, y que es importante entender que todas las peruanas y todos los peruanos tenemos Vamos a recibir otra siguiente llamada. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? Sí. Habla Javier de Breña, y a la congresista también muy buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Sí, yo quería tratar sobre lo del peaje, que considero que ha sido uno de los contratos más perjudiciales para la ciudad, entreguista totalmente. ¿Cómo es posible que, fíjense ustedes, ya se va a cumplir 4 años que le han dado el peaje para que prácticamente llegue a las manos de la concesión? Casi 1.500 millones de soles ya están y van a ser los beneficiados, los concesionarios, donde está Odebrecht. ¿Cómo es posible que esto se extienda hasta 30 años? ¿Qué tipo de contratos hacemos, como dice la señorita Glave, en beneficio de la ciudad? Lo vamos a pagar todos nosotros, diariamente. Eso lo considero totalmente entreguista. Muchas gracias. Gracias a usted, señor. Ahí solamente señalar, Maribel, decirle a quien nos ha llamado... Señor Javier de Breña. El señor Javier de Breña, que es fundamental que los municipios y cualquier entidad pública que entregue una concesión haga un seguimiento riguroso de las obligaciones del concedente, porque es verdad que estamos pagando todos esto y que es fundamental hacer una evaluación al respecto. Precisamente porque si es que ya hay esa cantidad de ingreso, como señala el señor, yo no podría afirmar que esa es la cantidad que ha entrado, pero tal vez él tiene los datos, no tendría
haya justificación que estén pidiendo, por ejemplo, un adicional, como lo están pidiendo ahora, de ampliación de plazo, de 20 millones o adicionalmente 4% para una expropiación de 75 millones. Bien, hay que hacer seguimiento, sí, pero tampoco hay que entregar todo, pues. O sea, yo sí creo, insisto, y bueno, finalmente usted lo ha admitido, ¿no? Que ha sido un contrato que no ha sido óptimo, creo yo. Ojo, Maribel, ese contrato tiene una evaluación de SAN y tiene una evaluación también externa para ver si es que hay una posibilidad de ganancia económica. Si se han hecho modificaciones después, debieran también seguir los mismos estudios para saber si hay perjuicio para la municipalidad. Una última llamada. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama, por favor? Soy de Lima. ¿Su nombre me repite? Luis, de Lima. Luis, lo escuchamos. Sí, una consulta, la señorita como dice ahí, da referencias como la obra de Lito Ponce, que es una gran obra. Ustedes dicen la vuelta por ahí, todo el tráfico que hay, es una obra inútil, han hecho malo que dan después dinero y ustedes dicen una vuelta por ahí con los reporteros, van a ver que el tráfico que hay en la obra punta. Es la peor obra que han hecho, perdón, y habla como referencia ahora. Esa obra es mala. ¿Usted es vecino de la zona? ¿Aló? ¿Usted es vecino de la zona, le pregunto? No, yo circulo esa zona, circulo por la zona. Ya, muy bien, muchas gracias, Luis. No sé si quiere hacer algún comentario. Pues entiendo que es una obra que estaba contemplada además en el plan de desarrollo y era necesaria para la ciudad. Hay un conjunto de obras que sí son necesarias. Creo que además necesitamos cambiar también un concepto que es importante, que es que si no entramos a reformas, por ejemplo, como la del transporte, que no tiene que ver con infraestructura, sino que tiene que ver con la gestión de la movilidad y el tránsito, no vamos a lograr nunca, solamente con obras de infraestructura, resolver los problemas que tenemos en Lima. Volviendo al tema de la bancada con el que iniciamos el diálogo, ya si la ruptura está tan evidente, digamos, o las discrepancias son tan evidentes, ¿no se pueden conformar dos bancadas por separado? Mira, yo creo que es importante, por respeto además a la ciudadanía, tratar de hacer un esfuerzo muy grande que nosotros estamos haciendo desde el Nuevo Perú, de tener un espacio de diálogo y creo que lo podemos tener. Lo que le pedimos, y le vuelvo a reiterar al compañero Marco Arana encarecidamente, es que convoque una reunión, que busquemos prácticas democráticas para poder resolver las discrepancias que tengamos internamente, que además no son tan agresivas. Es decir, tenemos un conjunto de principios que creo que nos pueden permitir un trabajo unitario, tenemos un programa que es común y las diferencias que estamos teniendo tienen que ver con nuestra participación en algunos espacios. Nosotros no estamos de acuerdo con cómo se toman algunas decisiones, pero creemos sinceramente que el país necesita que tengamos a una izquierda que sea capaz de presentar proyectos para el país y que entre a debates como ahora, por ejemplo, a decirle al Ejecutivo, oiga señor, ¿cómo no puso colusión a la hora de hacer la sanción a las empresas? Y tratar de ponernos a hacer nuestro trabajo, que es para el que nos han puesto ahí. Si el señor Castro no se rectifica en lo dicho, porque usted le está mandando una carta notarial, ¿iniciaría usted algún tipo de acción penal? Yo estoy esperando que el señor Castro se rectifique. Si es que no lo hace, después conversamos, Maribel. Pero primero voy a esperar por un mínimo de fraternidad, que el señor haga un esfuerzo de rectificación. De repente él ha entendido mal y ojalá salga ahora a decir claramente que ha tenido un error y un desliz. Bien, muchísimas gracias, congresista Glade, por estar esta mañana con nosotros en el programa. Esta tarde ya, todavía no me acostumbro al nuevo horario. Ahora sí nos tenemos que ir con información en vivo, ¿no? ¿Quién está? Está Fiorella Cruz, desde San Juan del Urigancho. Fiorella, te escuchamos nuevamente. Sí, Maribel, ¿cómo estás? Nuevamente información en vivo desde el distrito de San Juan del Urigancho. Te comento que padres de familia del colegio